encanta, chicas, me encanta. Que me la compré en Edimburgo. Hola a todas, bienvenida de nuevo o bienvenida si eres nueva por aquí. Mayo ya ha terminado y no sé si os ha pasado lo mismo, pero el cambio de tiempo ha sido una locura. O sea, literalmente en el último vídeo estaba aquí diciéndoos que estaba lloviendo y ya estamos con un calor heavy. No me lo esperaba tan rápido, pero bueno, espero que estéis bien. A nivel personal, este mes ha sido un mes de muchos cambios, tanto internos como externos. Muchos finales, también bastante incertidumbre, pero muchas ganas de lo que viene o de lo que estoy construyendo poco a poco. Es raro porque siento que algo se está cerrando y algo nuevo está empezando a la vez. No sé el qué, no sé exactamente qué deciros lo que es, pero como que lo siento. Y bueno, me apetece mucho compartirlo con vosotras mientras lo vivo. Así que coge tu cafecito, tu matcha, tu bebida de confianza y vamos a pasar un rato juntas. Espero que te guste mucho el vídeo. Hoy me vais a acompañar en un día slow aquí en casita, siendo una brujita moderna, brujita cotidiana, no sé cómo decirlo. Últimamente, chicas, estoy muy inspirada otra vez en cuanto al tema de brujería. Ya sabéis que yo, creo que os lo he contado, pero que de pequeñita siempre soñaba en tener magia, siempre soñaba... De hecho, yo, eso no lo he dicho nunca. Yo de pequeña jugaba con las cortinas y el viento y movía las manos porque, según yo controlaba el viento. Ya sabéis que siempre he estado muy conectado con las piedras. Cuando era pequeña siempre me encantaba ir y me encanta ir a mercados artesanales y comprarme esa joyita especial que esa piedra sabía que era mágica. Entonces, bueno, sabéis que hace un par de años reconecté con eso, empecé con mi primer tarot y bueno, ahí empecé un poco mi búsqueda. Os lo juro que estoy haciendo un reset, sobre todo conmigo misma. Ya lo habéis visto en los anteriores vídeos, pero sobre todo digo, ostras, es una parte de mí que siempre ha estado. ¿Por qué no la muestro? Porque realmente es la que menos muestro y es la que más me hace a mí feliz y la que más me conecta. Entonces me apetece un montón llevaros en el canal nuevos vídeos, no solo de yo trabajando o yo intentando
crear mi vida laboral, sino mi parte mágica, mi parte que sigue creyendo en la magia, mi parte bruja que quiere aprender. Y bueno, quiero que me acompañéis, quiero que esto sea un espacio que sea vuestra cabaña mágica en la que estamos todas de un día y pasáis el día conmigo, y creo que esto es como lo más mágico, crear una comunidad mágica, y eso me parece súper guay. Ahora que he vuelto de Tenerife, que veo que ya no tengo, que ya he terminado los proyectos que tenía y que sí, que estoy trabajando en mi estudio para a ver si esto sigue para adelante o no. No sé, he hecho un reset en cuanto a mí, digo, vuelve a eso que te hace feliz. Entonces, os quiero traer vídeos más mágicos, más calma, a ver si os gusta o no, espero que sí. Después de esta pequeña introducción os quiero mostrar un poco. Esta semana he ido a buscar unos pedidos de Vinted para mi altar, que como os comenté en el anterior vlog, me quiero comprar, que ya lo he hecho. Había oferta y tal, y dije, vale, es la definitiva, pero bueno, ya os enseñaré más adelante. He hecho un pedido brujil, probablemente el de la semana que viene, así que suscríbete si no lo estás y activa la campanita para no perderte el próximo vídeo, os lo enseñaré. Supongo que llegará la semana que viene. Lo primero es que ya lo abrí esta semana, pero lo primero es estos portavelas que me parecen monísimos para el altar, para las velas grandes, porque yo tenía velas, tengo las chiquitinas para hacer rituales o hechizos, y me apetecía tener unos portavelas para ponerlo en el altar. Por la noche no me gusta tener la luz esta de la habitación porque es blanca y aparte no me gusta nada, quiero luz cálida. Y yo con las velitas por la noche, o sea, ya tengo un espacio romantizado, brujil, que me encanta. Entonces pillé estas dos, que aparte para decorar el altar, pues puedo decorar las velitas en función de la festividad, y creo que es más guay porque no tenía velas en el altar. Entonces pillé estas dos, que me parecen chulísimas, me parecen una fantasía. Y luego me pedí esto de aquí, que también es para hacer rituales, pero con las velas pequeñas, que son las que yo suelo utilizar porque, a ver, son más fáciles, se consumen antes, entonces, pues, qué deciros, es más fácil hacer el hechizo. Normalmente ya me ha pasado que en algunos hechizos que he hecho, no sé si vosotras sabéis de algún truco que tengo que hacer que mejoraría eso. Poner una vela para un hechizo y pongo aquí la sal con hierbas y tal, o incluso si decoro la vela, ya lo he hecho con cerámica. Y me ha pasado que tengo un hueco, o sea, tengo como quemadito de la madera, porque con la hierba, depende de la hierba, no se termina, o sea, está como la vela consumiéndose todo el rato y se sobrecalienta y bueno, en fin. Entonces me pillé esto porque me parece ideal, en el que yo pongo la velita aquí dentro, pongo aquí en el huequito este todo lo que sea la sal de protección o las hierbas que utilice para ese hechizo, simplemente se consume la vela y esto se queda alrededor. Y me parece un planazo. De hecho, hoy probablemente haga algún ritual porque hoy es cuarto creciente y quiero hacer un mini hechicito. Así que vamos a estrenarla y me parece buenísima. Esta es la parte 1. Hoy acabo de llegar, hace un rato, que he ido a buscar este paquetito. También lo he comprado en Vinted, o sea, estoy aprovechando mucho el comprar en Vinted, sobre todo estas cosas y brujiles. Creo que le dan una vibe más brujil si es como de segunda mano. Obviamente siempre las limpio porque la energía nunca sabe de quién es la energía en la que proviene, entonces esto lo vamos a limpiar. Estoy muy obsesionada, que os voy a poner algunas fotitos por aquí, de los frascos estos de cristal. Los tengo guardados, alguna inspiración para mejorar mi altar, pero quiero hacer el altar más guay. Estoy muy obsesionada con esos frascos. Vi esto, sobre todo lo quería. Me da miedo que se caiga, tío. Vale, me encanta. Un pack en Vinted que te venían dos y los voy a utilizar para agua de luna, y probablemente la otra sea agua solar. Ya veréis el porqué. Me encanta, tías. Es este frasquito de aquí, que aquí tiene la luna. No me había fijado. Aquí tiene la luna, pero es que aquí tiene el sol. Yo había pensado que esta sería el agua solar. Entonces quería un frasco de estos para el agua solar, pero sobre todo mi plan número 1 era para agua lunar, agua de luna llena. Y yo había pensado el solar, por el sol, no había visto la luna, pero este de aquí, el lunar, es precioso, me encanta. Y este de aquí, el lunar. Básicamente porque como es más redondito, me recuerda más a la luna. Chicas, ¿me podéis decir que son una maravilla? Me encantan, es precioso, me encanta, me encanta. Me quiero comprar más frascos así de cristal para las hierbas, solo que, bueno, quiero ir a un mercado antiguo y a ver si encuentro cositas así para
para el altar. Me encanta, chicas, me encanta. Y bueno, terminada esta chapa, lo último que os enseño es que he ido a comprar hierbas, las velas grandes que os he dicho para decorar el altar. Esta amarilla la he cogido porque en junio será lita, entonces para decorar el altar con lita. Y luego he cogido las chiquitinas, que es la que os he dicho, para hacer los rituales. Este es hasta aquí mi haul brujil. Vamos a limpiar todo esto y a decorar el altar con esto. Vamos a preparar el agua solar. Y no he escrito hoy por la mañana ni he hecho el oráculo, así que vamos a aprovechar para hacerlo ahora. Siempre pregunto qué es lo que necesito saber hoy y lo intento enlazar con lo del oráculo. Entonces siento que me está diciendo que suelte lo que ya no es mío, lo que ya no forma parte de mí, ni que está en sintonía con la energía que tengo actualmente, y que disfrute de cosas que sí que me llenen, de cosas que me hagan feliz, que me hagan disfrutar. Eso es lo que me ha salido, y al final del mazo había la torre. No sé tomármelo bien o mal. Probablemente la semana que viene cambiaremos el altar, decoraremos el altar juntas, porque como os he comentado me pido algunas cosas y quiero modificarlo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es preparar las etiquetas, porque esto lo hice en su momento, creo que sea más sencillo. Por ahora las voy a dejar y en función de cómo vaya viendo puede ser que ya sí que las quite y ponga las que voy a poner ahora, que simplemente lo que voy a hacer es, he comprado este papel de etiqueta, o sea, es papel blanco pero de etiqueta. Voy a cortarlas yo y voy a escribirlo a mano, a ver qué tal, porque quiero marcar el agua solar para saber qué es agua solar, porque yo qué sé, imagínate que un día hago agua de lluvia, de tormenta, que eso lo quiero hacer. Entonces, si voy a un mercado antiguo y veo un frasco así también, lo quiero pillar para tener como más tipo de agua, no solo de sol y de luna. También quiero de lluvia, de tormenta, que están muy guays. Según tengo entendido, la de tormenta sirve mucho de protección. Y entonces me estaba tomando el café y mi plan de ahora es hacer las etiquetas.
semana lo que estaba haciendo es a tomar por culo, es anotar las hierbas que yo suelo utilizar más en mi día a día para tenerlas más a mano. Sí que me quiero comprar algún libro tipo enciclopedia de hierbas, pero aún no sé cuál, porque estoy entre uno en inglés. Hay uno en inglés de una chica que es youtuber, que la sigo, que se llama The Complete Herbal Magic, creo que es. Y luego hay el herbario de las brujas, que ese creo que es más enciclopedia y creo que tiraré por ese en cuanto a enciclopedia. El de Herbal Magic probablemente lo coja porque, según he visto, es más tipo de iniciación, también te enseñan rituales y tal, entonces me puede interesar. Eso más adelante, voy poco a poco, no me pongo ahí a full, voy poco a poco anotándolas. Me estoy planteando que para el año que viene, en cuanto a organización o libretas, hacerme los típicos que están ahora de moda, los Louis Carmen o Travel Notebook, hay Paper Republic, hay como un montón. Quiero hacerlos para distintas cosas, o sea, para hacerlos yo a mano. Uno que sería una A5, que es este tamaño, para juntar estas dos libretas más las que vengan y tener solo un libro, digamos, o un grimorio de hierbas o de bruja de cocina y bruja verde. Este sería uno, porque siento que tengo muchas libretas, o sea, me estoy dando cuenta que tengo muchas para muchas cosas, entonces creo que la mejor opción para juntarlo todo es hacer mi propio journal, así que este sería uno. Luego tengo esta libreta que me la compré en Edimburgo, tenéis el blog, os lo voy a dejar por aquí. Yo fui con Laura, una amiga mía, que cuando vi esto de Harry Potter, yo siempre quería esto. O sea, yo me acuerdo que yo cuando vi Harry Potter digo, buah, yo quiero un libro de Harry Potter. Y cuando vi que vendían esta libreta como si fuera el libro de pociones de Harry Potter, dije, es que sí, quiero esta libreta. Y básicamente esta es mi libro de hechizos. Si hago yo un hechizo, lo creo yo, lo pongo en el libro de sombras, lo ejecuto, hago el ritual y si veo que funciona, sí que lo anoto en el libro de hechizos, pero si no, no. Como que hay que ir potenciando. Y es este mi libro de hechizos y me encanta. Y luego ya os actualizo un poco de lecturas brujiles, cuál estoy ahora mismo haciendo. Para anotar las hierbas estoy utilizando mi libro de la bruja verde, que fue de los primeros que leí, creo que fue el primero o el segundo que leí, que está súper bien. Sí que hay cosas que yo no puedo utilizar porque ahora mismo no estoy como en una situación en la que pueda crear mi jardín o cultivar mis propias plantas, porque sí, estoy en casa de mis padres, entonces no tengo esa libertad, cosa que cuando yo viva sola o en pareja o lo que sea, cuando sea, sí que podré hacerlo. Entonces, pero está muy guay porque te habla mucho de muchas hierbas y de cómo utilizarlas. Aprovechando que me voy a poner a leer un poquito mi lectura brujil, os voy a actualizar un poco lecturas porque he estado un poco out en cuanto a eso, pero he retomado lecturas. Ahora estoy por el segundo de Aigua de Valencia, que es del de Bruja de Andar por Casa. El primero que leí, que es el primero que tiene,
es el de Bruja Novata. Según estoy viendo, el seguimiento del primero ampliando las cosas y aparte en aprovechar o hacer la magia dentro de casa, proteger tu espacio, limpiarlo. Y luego de este me quiero comprar el último el último no, tiene más ahora publicados, pero es que el tercero de esta trilogía, digamos, que es La Bruja de Noche. Tengo pendientes libros más hablando de la historia de la brujería, luego también, como os he comentado, libros más de herbología. Y si tenéis recomendaciones de libros de brujería que digáis tienes que leerte este 100%, os digo los que tengo. Yo me he leído el de mágicas, que bueno, viendo el panorama de esta autora no pienso comprar ni un fucking libro más de ella. Tengo el de La Bruja Novata, el de La Bruja de Andar por Casa, luego el de La Bruja Verde, Hechizos de Luna, otro de hechizos, pero bueno, esos son más hechizos. Y luego tengo el de Magia de Empoderarte de Laura Medina, que ha sacado uno nuevo y también lo quiero. Si tenéis recomendaciones, perfecto. Yo os leo, me los apunto y chiclín a mi biblioteca brujil.